de el revalúo técnico, que encuentre el 27. Y bueno, ahora vamos a ver la continuación, que son los otros elementos del práctico. Bueno, estábamos en este práctico. Número 27, Empresa Industrial S.A. finaliza su tercer ejercicio económico. Recuerden esto, tercer ejercicio, porque acá vamos a hacer todos los cálculos de las amortizaciones. Y lo ha contratado a usted como auditor del ejercicio cerrado el 31 de octubre del 2018. A pedido de la empresa, ha preparado la siguiente información contable. Recuerden que esto es información que la empresa le suministra al auditor como dato de la evolución, ¿sí?, del rubro en el ejercicio. No es este el anexo. Vuelvo a aclarar, no es este el anexo, porque a veces pido después en los parciales o en los finales un anexo y me hacen algo similar a esto. No tiene esto las características que tiene que tener un anexo, que ya lo vamos a ver enseguida. Bien, edificio, entonces habíamos visto el tema del revalúo, y vamos a empezar ahora con maquinarias, ¿sí? Maquinarias. El ingeniero que integra el equipo de auditoría, luego de verificar el estado en que se encuentra la maquinaria, constata y certifica a la fecha de cierre que la vida útil restante del bien es de 10 años, en razón de que en estos 3 últimos el servicio de manutención fue muy bueno y que no se explotó toda su capacidad. Entonces, ¿cuál es la situación? Esta maquinaria ya la teníamos acá al inicio, ¿sí? Ya estaba la máquina desde el primer año de ejercicio de la empresa. ¿Por qué digo desde el primer año de ejercicio de la empresa? Simplemente porque ya hice el cálculo de la amortización acumulada, ¿sí? Si nosotros verificamos 45.000 dividido 10 años, ¿sí?, eso nos da la amortización del ejercicio en 4.500. Y 4.500 multiplicado 3, ¿sí?, que estamos cerrando el tercer ejercicio económico, me da 13.500. ¿Sí? Entonces, por eso yo ya tengo, digamos, la idea, y esta es la forma que ustedes tienen de verificarlo, de que la maquinaria tiene 3 años, es decir, desde el inicio de la vida útil, desde el inicio de la empresa. ¿Sí? Ahora, dentro del equipo de auditores hay un ingeniero, ¿sí? O sea, dentro de nuestro propio equipo de auditoría hay un ingeniero, y el ingeniero verifica el estado de las maquinarias. Y verifica que fue tan bueno la manutención que se le hizo a esta maquinaria, que en lugar de los 10 años que tenía, menos 3 que transcurrieron, que le quedarían 7 años, ¿no es cierto?, de vida útil, él dice que puede llegar a estar todavía 10 años más, por lo tanto, se extiende el plazo de amortización, ¿sí?, de 10 años en original a 13 en total. ¿Sí? Para eso vamos a ver cómo tenemos que hacer el recálculo de la amortización. Bueno, vamos al Excel con maquinaria y después leemos rodados. Bueno, acá estamos con maquinarias, ¿sí? Como les dije recién, 45.000 es el total de la evaluación de la maquinaria, dividido 10, esta es la amortización anual. En este caso, yo lo hice por 2 años, que es para calcular la amortización al inicio, ¿sí? O sea, nosotros estamos en el tercer año. Transcurrieron 2 y estamos cerrando el tercero, ¿sí? 3 años transcurridos. Entonces voy a quedarme todavía, por ahora, con la amortización acumulada al inicio, ¿sí? Esta es la amortización acumulada al inicio. Esta es la que me sirve por ahora. Yo hice el cálculo hoy por 3, fíjense que es este, por 3, ¿sí? 13.500. Era solamente para verificar
la amortización que había calculado la empresa. O sea, 13.500 es la amortización acumulada según empresa. ¿Sí? Bien. Entonces, en función a estos datos, y ahora con la nueva información de que se vuelve a prolongar la vida útil de la maquinaria, lo que tenemos que hacer es recalcular la amortización, ¿sí? Porque para que esta maquinaria llegue con su vida útil 10 años más, tenemos que recalcular, ¿sí? Porque esa amortización de 4.500 por año, en 10 años me termina el valor del bien. Nosotros necesitamos que siga estando en el patrimonio a partir de este tercer año, 10 años más, ¿sí? ¿Se entiende la situación? Más allá de que todavía vamos a ver los números, pero la situación, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, este es el cálculo de la amortización del ejercicio. ¿Sí? La amortización del ejercicio, según la empresa, es decir, en función a la vida útil anterior, había calculado 4.500. Pero este asiento de la empresa ya lo hizo. ¿Por qué yo digo ya lo hizo? Porque en el cuadro de resumen que nos dan, aparece como amortización acumulada 13.500. Quiere decir que la empresa ya amortizó este ejercicio número 3. ¿Sí? Entonces tenemos la amortización del ejercicio calculada por la empresa en 4.500 y la nueva amortización, que es la que vamos a calcular ahora. ¿Cómo la vamos a calcular? Vamos a tomar el valor residual al inicio, no se puse acá al cierre, pero en realidad es al inicio. Valor residual al inicio, esto quiere decir 45.000 menos 9.000, que es la amortización acumulada al inicio, ¿sí? Y a esos 36.000, que es mi valor residual antes del cambio de criterio, antes del cambio de vida útil, lo tengo que dividir otra vez por 10 años. ¿Sí? En principio, este valor residual, si yo seguía amortizando, iba a seguir amortizando 7 años. Pero si quiero amortizar 10 años, tengo que tomar este valor como un nuevo valor y dividirlo por 10 para modificar, ¿sí?, la cuota de amortización de cada ejercicio y así poder llegar a 10 años más, o sea, 13 en total. Entonces, sobre el valor residual al inicio, es decir, sin calcular la amortización de este ejercicio, vuelvo a dividir por 10. Y esta es mi nueva amortización modificada, ¿sí? Modificada en función a esta nueva vida útil, en 3.600. La diferencia entre la que calculó la empresa en función a 10 años y esta nueva en función a 13 años es de 900 pesos menos, ¿sí? Es decir, que la empresa va a tener que amortizar 900 pesos menos que lo que ya había amortizado. Por lo tanto, esto me da la pauta de hacer un asiento de ajuste, anulando parte de la amortización que ya había hecho la empresa, ¿sí? La empresa hizo, voy a insertarlas acá un poquito más para que se entienda mejor. A ver, una más. Perdón. ¿Sí? La empresa ya hizo amortización a amortización acumulada maquinaria. ¿Por cuánto lo hizo la empresa? Por 4.500. ¿Sí? Este es el asiento que ya la empresa nos lo da dado. ¿Sí? Es decir, este ya está hecho para haber cerrado los estados contables del tercer ejercicio. Entonces, esto hizo la empresa,
¿sí? Y nosotros, después de este relevamiento técnico, ¿sí? Decidimos, por supuesto, la empresa tiene que aceptar esta propuesta, ¿no? Decidimos que se puede prolongar la vida útil de la maquinaria y por lo tanto proponemos este segundo asiento de ajuste. ¿Eso en base a qué criterio se hace? A un criterio técnico. Esto tiene que ver todo con, si bien esto no es un revalúo técnico, ¿sí? Porque no se hace un revalúo técnico, pero cuando se refiere a maquinarias o equipos de alta tecnología, ¿no es cierto?, en los que se determina cuánta vida útil puede llegar a tener, la vida útil depende muchas veces del uso, de las características de la manutención, de las reparaciones que se le hayan hecho, a veces se le agregan partes o se le modifican partes, y entonces eso les prolonga otra vez la vida útil. Entonces, en función a un peritaje técnico, ¿sí?, se puede decidir modificar la vida útil de una maquinaria. Es conceptualmente similar a lo que sería un revalúo, nada más que no se le cambia de valor, sino que lo que se cambia es la cantidad de años que le queda de vida útil. Ese cambio de vida útil puede ser en más o puede ser en menos, ¿sí? Puede decir, no, mira, esta máquina está destruida, más de 3 años no te va a aguantar, entonces tenemos que hacer el mismo cálculo, es decir, llegar al valor residual al inicio, y luego dividirlo por la nueva vida útil, que en ese caso va a ser 3 años, ¿sí? Entonces, en lugar de restar amortización como hicimos acá, se va a sumar amortización. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre, y el práctico lo decía, esperen que le comparto el Word, ¿cómo se hacía? ¿Ven? Acá habla de un ingeniero que integra el equipo, que verifica el estado, constata y certifica. ¿Sí? Tiene que existir el certificado escrito y firmado, ¿sí?, de la persona, en este caso del ingeniero, de la persona técnica específica, como para que dé respaldo a este cambio de metodología, en este caso de la cantidad de la vida útil del bien. Por eso, esto es, en principio, a sugerencia de la auditoría y del equipo de auditores. Por supuesto, y esto va para todos los asientos de ajustes que nosotros hagamos, como auditores proponemos. Luego es decisión de la empresa aceptar esta propuesta, aceptar estos asientos de ajuste o no. No, más bien la empresa puede decir, no, la verdad que no me interesa, voy a dejar la vida útil como está, ¿sí? Y no hace este asiento de ajuste, y en determinados casos el auditor va a decir, bueno, el que no aceptes el asiento de ajuste modifica mi evaluación de los estados contables y por lo tanto va a estar informado en el informe, vale la redundancia, en el informe de auditoría, o en este caso, por ejemplo, puede decir, bueno, no, está bien, no modifica mi informe. Es una sugerencia, ¿no la querés tomar? Bueno, no la tomes. Este sería un ejemplo de modificaciones que no alteran luego el informe de auditoría. ¿Sí? Pero de cualquier manera nosotros lo planteamos en función a la expertise del técnico, ¿no es cierto?, que tenemos contratado al efecto. ¿Se entendió el ajuste? ¿La metodología de ajuste? Sí, profe. Siempre es sobre el valor residual, ¿no? Es sobre el valor residual, sí, porque si vos lo haces sobre el valor original, Da otro importe, sí. te va a volver a salir 4.500. No te va a modificar el importe, ¿sí? No, pero si lo haces 45.000 dividido 13 da otro importe, digamos. Claro, si pero lo querés volver a hacer de nuevo. Si vos haces 45.000 dividido 13, ¿qué pasa? Te da otro importe, ¿no? Pero Sí, vos sí. ya tenés 2 amortizaciones de 4.500, que ya las tenés hechas. Claro.
a otra alternativa que es menos válida, es decir, bueno, no, yo quiero que queden las amortizaciones así, entonces vas a tener que modificar las dos amortizaciones de los años anteriores con área. Ah, eso le iba a preguntar, si no hay que usar área y es todo Claro, ya es otra cuestión. ¿Sí? Ok, ok. Pero ahí, igual profe, no estaría mal, ahí- pero no, quizás no te lo acepten. Sí, Bárbara. no, que iba a decir justamente eso, como que no se aproxima tanto a la realidad porque ya se devengó eso, digamos, ya pasó, esos 9.000 pesos, digamos, que se devengaron los primeros 2 años. Claro, Entonces, si se vuelve a modificar, como que perdería la esencia, puede ser. claro, tiene que ver con que, sí, tiene que ver con la generación del resultado en el ejercicio económico en el cual se había decidido que la vida útil de la maquinaria iba a ser 10 años. Entonces, ¿por qué vas a ajustar? Siempre uno, en principio, relaciona área con error, ¿no? Es decir, bueno, tengo que modificar con área porque me equivoqué, pero en este caso no te equivocaste, hubo un cambio de criterio luego, y por una situación de mejora más bien que de error, ¿no? Que es el haber mantenido la vida útil de la maquinaria. Por esa razón es que sería preferible no tocar, ¿sí? No modificar con área. Sino de esta manera simplemente esta situación, ¿sí? Tiene que quedar bien registrada luego en notas a los estados contables, ¿sí? Porque en los años sucesivos se va a tener que seguir amortizando por 3.600, ¿sí? Si no, de esto no queda, digamos, de alguna manera bien registrado y tomado en cuenta, después se va a volver a amortizar por 4.500 y la vida útil al final del cierre de ejercicio va a ser cualquier cosa. Bueno, yo acá les había hecho el mayor de la cuenta de amortización acumulada. $9.000. Esperen que me mareé con esto. 9.000 es lo que 9.000 tenía. ¿Sí? ¿Y por qué acá 4.500? Este está mal. Acá tendría que ser. No, así nomás. No, Esto. eso es lo que hizo en el ejercicio la empresa y después nosotros. 3.600 ¿no serían? Claro, no. La empresa tenía 9.000, ¿sí? Y en el ejercicio No, contabilizó 4.500 está bien, de estaba bien amortización. como lo hice. Estaba 9.000 al inicio del ejercicio, ¿sí? 4.500 contabilizó acá, ¿sí? O sea, estos 4.500 son los que la empresa hizo, y luego 900 es nuestro ajuste. Lo que nos queda al cierre son 12.600. Ese es el saldo final de la cuenta de amortizaciones acumuladas. Y acá lo que tengo es el nuevo valor residual, ¿sí? Al cierre de este ejercicio que estamos auditando. Bueno, esto es nada más que una comprobación que hice ahí de que al final de la vida útil al final de la vida útil me tiene que dar los 45.000. ¿Sí? Entonces yo hice una comprobación para estar segura. ¿Sí? 3.600 por 10 años que faltan. Obviamente estaría amortizando estos 36.000. Y luego los 9.000 que ya teníamos al inicio, más los 36.000 que empezamos a amortizar ahora, me dan los 45.000, que es el valor total del bien. Esto es nada más que un cálculo auxiliar para verificar de que efectivamente cuando termine estos 10 años, esta maquinaria me va a quedar con valor residual cero. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces yo me mareé en lo que preguntó hoy Santi. Vio que usted le dijo que estaban hechas dos amortizaciones de 4.500. Sí. Ese es el valor que harían 36.000, ¿no es cierto? Y ese tendría que ser el valor que está dividido 13, o yo entendí mal. No, al haber dos amortizaciones de 4.500, ¿sí? Tenés la amortización acumulada al inicio por 9.000. Entonces son 2 años de amortización. ¿Sí? Y es ahí que
calculamos un valor residual, fíjate ahí el cálculo, 45.000 menos 9.000, que son las dos amortizaciones acumuladas, y a eso, a ese 36.000, es lo que dividimos otra vez por 10 años. ¿Sí? Cuando Santiago me preguntó si daba lo mismo dividir 45.000 dividido 13, yo le dije, acá te cambiaría el valor, no sería 3.600, pero este 3.461 tendría que haber sido el primero y el segundo año también. Mientras que vos ahora tenés el primero y el segundo por 4.500, no por 3.461. ¿Sí? Por eso no es un cálculo, digamos, directo. Uno en principio dice, ah, bueno, tiene 10 años más de vida útil, entonces divido 13. No, no divido 13, porque si hago de esta manera, no me va a cerrar al final de la vida útil en 0. Lo que ¿Sí? se hace es tomar las amortizaciones que ya se hicieron nomás y dividir por la misma vida útil, digamos. Por la vida útil que te dé el técnico. En este caso dijo 10 años. Al técnico te puede llegar a decir, no, 6 años, 5 años, ¿sí? O sea, lo que sí tenés que calcular es el valor residual al inicio, es decir, sin considerar la amortización de este ejercicio. ¿Sí? Tomás el valor residual al inicio y lo dividís por la nueva cantidad de años de vida útil. Bien. Vamos con rodados. Si no hay otra pregunta. Bien, rodados. Durante el ejercicio, la empresa adquirió un rodado con fecha 15 de noviembre de 2017 para ser usado por la administración. Según el detalle de la operación, tenemos un valor de adquisición IVA incluido, atento acá, por 12.000. Factura del gestor, 300, y patente, que entiéndase esta patente los gastos de patentamiento. ¿Sí? Estos gastos de patentamiento se refieren a un estado inicial de inscripción de un rodado, ¿sí? Para que el rodado pueda circular. Por lo tanto, es un gasto necesario. ¿Sí? No sé por qué se me fue el 300 a otro lugar. ¿Se entiende esto? No es... Bueno, en cualquier lado. No es el gasto de patente, que es un impuesto mensual, que es considerado un gasto, ¿sí? Un resultado negativo. Este gasto de patentamiento tiene que ver con la inscripción original del rodado, y que por esa razón es considerado como gasto necesario. ¿Sí? Esto ya lo vimos en contabilidad 4, ¿sí? Pero es importante que ustedes diferencien lo que es un gasto que va a ir al estado de resultado, que un gasto necesario en este caso, que va a formar parte del activo. ¿Sí? Entonces, en función a estos valores, porque el resto después ya es mueble y útiles, que es otro tema. En función a estos valores, ¿cuál es el valor de incorporación al activo de este rodado? Habría que quitar el IVA. Exactamente, hay que sacarle a los 12.000 el IVA, y luego ¿qué? Y sumarle los los gastos de patentamiento y el... Exactamente, sumarle los 600. Entonces, para determinar el valor de incorporación al activo, lo que dijimos, 12.000 dividido 1,21 para sacar el neto, ¿sí? Calculamos el IVA sobre el neto para tenerlo también para la registración, los gastos del gestor y los gastos del patentamiento. Y entonces, ¿qué vamos a sumar para el valor de incorporación al activo? El neto, el valor de compra neto, más los gastos necesarios. El IVA, no. Ven que acá el IVA no está pintado, es decir, que el IVA no se suma. Este es mi valor de incorporación al activo. ¿Sí? Y esto, 2.000 y pico, es el IVA. ¿Sí? Ahora, 10.517. Vuelvo al Word un ratito para mostrarles qué hizo la empresa. Acá en este cuadro que la empresa me presenta.
¿Cuánto contabilizó la empresa? El total con IVA. Total con IVA, 12.600. O sea, consideró los gastos necesarios de los 600, sí, pero no discriminó el IVA de la factura y por lo tanto está mal contabilizado. Fíjense que no tiene amortización del ejercicio. No amortizó en este ejercicio. Y tampoco tiene amortización acumulada porque no amortizó. Es un rodado que se compró en este ejercicio y podemos ver entonces acá dos errores. Uno es que no neteó el IVA y el otro es que no amortizó. ¿Sí? Entonces vamos al Excel a tratar de solucionar eso. Bien. Por el lado de que no consideró el IVA, ¿sí? Vamos a considerar IVA crédito fiscal por el importe y lo sacamos de rodado. De tal manera que mi mayor, según la empresa, decía 12.600. Ahora nosotros hacemos el ajuste de 2082 y esto tiene que coincidir con el valor de incorporación que habíamos determinado. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y Sí, luego profe. luego lo que vamos a hacer es el ajuste de la amortización del ejercicio, en realidad es, porque no es que tenía amortización acumulada, es la amortización del ejercicio, donde vamos a considerar 10.517 dividido 5 años de vida útil. ¿Sí? O sea, el valor de incorporación dividido 5. Profe, ¿Sí? si el ejercicio no dice el criterio, si es año de alta o año de baja, nosotros siempre suponemos año de alta. Exactamente. Por lo general, yo te digo ya, siempre vamos a trabajar con año de alta. Y no de Ok. baja. Por una cuestión de que ustedes ya saben cuáles son todos las formas, digamos, año de alta, no de baja, o la inversa, o mes de alta, ¿sí? Ya conocemos, pero en realidad el que se usa generalmente es año de alta. Entonces, normalmente yo ni siquiera me acuerdo de aclararles, siempre usamos eso. ¿Sí? Perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta acá con rodados? Solo para tener en cuenta en otro ejercicio, en un ejercicio de parcial, o un ejercicio donde tengan que repasar, en este caso, la empresa no había amortizado, ¿sí? O sea, teníamos amortización cero. Por eso hicimos la amortización completa. Si fuera el caso como este, que ya tenía una amortización contabilizada por la empresa, nosotros tenemos que ajustar o corregir, en más o en menos, la amortización que tuviera la empresa, ¿sí? O sea que, supónganse, si la empresa hubiera hecho la amortización por los 12.600 que tenía contabilizado, hubiera hecho una amortización de 2.520. ¿Sí? Y en ese caso, nosotros vamos a decir, la amortización según la auditoría es esta, entonces lo que vamos a hacer es un ajuste por la diferencia. ¿Sí? En este caso, en menos, o sea, invirtiendo la 100. ¿Sí? Esto es solo para tener en cuenta cómo puede llegar a estar planteado otro ejercicio. ¿Sí? Otro ejercicio puede ser de alguna manera similar, pero con que la empresa ya tenga su amortización del ejercicio, entonces lo que nosotros hacemos es corregirla. ¿Sí? Bien. Vamos a otra vez al Word y vamos a ver el último punto que es muebles y útiles. Muebles y útiles tenemos un detalle, equipo de computación 1.500, impresora 700, muebles y útiles 5.000.
el total, o sea, la sumatoria de estos tres, es lo que me decía acá en el cálculo, 7.200 muebles y útiles, ¿sí? O sea, estos 7.200 incluyen todos esos muebles y útiles que les acabo de mencionar, y tenemos ya amortizado, en función a este valor, la amortización del ejercicio y la amortización acumulada, ¿sí? Ay, se me fue. Bueno, entonces, tenemos todos estos bienes. Ahora, hay uno de estos bienes que dice, a la fecha de cierre de ejercicio, el gerente le manifiesta que la empresa desea reemplazar el equipo de computación, dado que la capacidad de memoria del mismo se encuentra agotada, ¿sí? Hay una situación de posible venta de un bien de uso. En cuanto a las ventas de bienes de uso, a ver, no sé si se acuerdan, pero vamos a hacer un poquito de memoria. La norma, la RT17, hace referencia a que la medición al cierre de un bien de uso que se encuentra destinado a la venta se modifica. A ver si se acuerdan. Se modifica al BNR porque se va a vender, digamos. Bien, bien. ¿Te acordaste? Bien, se va a evaluar el BNR. Ahora, la norma era un poquito más específica, a ver si seguimos un poco indagando en nuestra memoria, o quizás por ahí tienen a mano la RT17. ¿Cuáles eran los fundamentos o las características para que pudiéramos utilizar ese BNR? En El valor función del límite. destino, porque tiene una salida rápida, digamos. Algo por ahí. A ver, Digamos, se va a vender fácilmente, digamos. se va a vender fácilmente, ¿sí? Bueno, hablaba de un mercado activo, ¿sí? Donde pudiera, digamos, vender este bien de uso. Y a su vez también hablaba de las características que dice Nicolás, que la venta tiene que estar, digamos, de alguna manera ya asegurada, ¿sí? O quizás no tan asegurada, pero con bastante certeza de que se va a poder vender, ¿sí? Para poder usar este BNR. Y hablaba de que para eso tenemos que tener o un contrato con alguien que lo va a comprar, o un anticipo que congele precio, ¿sí? Entonces decía, bueno, si se están dadas esas condiciones, se puede evaluar al BNR. Pero por otro lado, Santiago, habías mencionado algo recién. El valor límite de los activos. El valor límite de los activos. O sea, tenemos el BNR como por dos situaciones diferentes. Por un lado tenemos la norma, una parte de la norma que me dice los bienes de uso que están destinados a la venta se pueden evaluar al BNR siempre y cuando se cumplan con estos requisitos que acabamos de mencionar recién, ¿no? Que exista la posibilidad de la concreción de la venta y de la ganancia, ¿sí? Entonces en ese caso se puede evaluar el BNR. Y por otro lado, en otro punto de la norma, y hablando de otra cuestión, habla del valor límite, que también es el BNR. Y en este caso, lo pone como techo, como valor superior. Pero en la norma que se refiere a medición contable de los bienes de uso destinados a la venta, dice algo, no tengo acá a mano la norma, pero bueno, después ustedes si quieren buscar y refrescar bien los conceptos, dice algo interesante porque dice, solo se podrá reconocer la ganancia. O sea, traducimos. Si nosotros tenemos un valor residual inferior y luego un BNR que es superior a ese valor residual, entre la diferencia entre el valor residual y BNR, tenemos una ganancia, un resultado positivo. Dice, solo se podrá reconocer la ganancia cuando se cumplan esos ítems que dijimos recién, esas características que dijimos recién. Ahora, de la pérdida no dice nada, no dice solo se podrá reconocer la pérdida, sí. La pérdida se reconoce sí o sí. No importa que el bien esté vendido, no esté vendido, prácticamente, que tenga mercado activo, que me asegure la concreción de la venta, de la ganancia.
¿Por qué la pérdida se registra sí o sí por el valor límite que dijo Santiago? ¿Sí? Cuando el BNR actúa de techo. No puedo tenerlo valuado por encima del BNR. ¿Se entendió o es muy complejo esto que dije? Se entendió, sí. ¿Sí? ¿Los demás? Ahora las chicas que hoy no las escucho. ¿Se entendió esto que les expliqué? Sí, profe, es medio parecido a lo que hacíamos en contabilidad 3 y 4, creo que era. Sí. Bueno, yo vuelvo a repetir bastantes temas que ya vimos, porque supuestamente esa es la idea, ¿no? Que ustedes tengan bien. Sí, sí. Bien, Yo lo asocio con ¿verdad? eso, digamos, y es como que por ese lado no me cuesta entender. Ok, bien. Entonces, ahora vamos a la parte del auditor. Tenemos más clara la parte de la medición al cierre, que corresponde al contador o a la empresa que hace los estados contables. Ahora nos paramos del lado del auditor, ¿no? Y el auditor dice, bueno, yo para asegurar de que esté bien, porque acá dice a la fecha de cierre, no se adelanten en la lectura del práctico, dice, a la fecha de cierre el gerente manifiesta que la empresa desea reemplazar el equipo. O sea, hay una idea de vender. Pero nosotros como auditores tenemos que asegurarnos de que la empresa va a vender. Y es ahí donde nosotros tenemos que utilizar los mecanismos. ¿Eh? Para que nos asegure que la operación se va a concretar. Exactamente, nosotros como auditores tenemos que buscar los elementos de juicio que nos muestren con la mayor certeza posible de que esa operación se va a efectuar. Porque si esa operación no se va a efectuar y mi BNR es mayor que el valor residual, yo no lo voy a evaluar a BNR. ¿Se entiende? Entonces, acá es donde quiero repasar un poco la teoría. ¿Qué elementos como auditor voy a buscar para asegurarme de que ese bien está destinado a la venta? Y ya había dicho lo de los anticipos, por ejemplo. Bien, si se hiciera un anticipo o un contrato que me asegure la venta. En ciertos bienes, no digo en todos los bienes de uso, pero la mayoría de los bienes de uso de gran importancia, la venta o el reemplazo de los bienes de uso se deja constado en actas, ¿sí? Porque es la asamblea o el directorio la que tiene que tomar estas decisiones, o sea, no es un gerente nomás que un empleado que dice vamos a cambiar la computadora y va y compra otra, ¿sí? En una sociedad estas decisiones las toma el directorio, entonces tiene que quedar constado en actas de que se tomó esta decisión. Ese es otro elemento de juicio, ¿sí? La revisión de las actas. La revisión de la documentación de respaldo con respecto a un anticipo o un documento. ¿Y qué otra? El mercado te doy. Un mercado activo. Bueno, hay algunos bienes de uso que van a tener mercado activo y otros que no. Pero sí, si tuviera mercado activo vamos a verificar ese mercado, el valor y demás. ¿Y qué otro elemento es sumamente importante para el auditor que me otorga la certeza de que ese bien se va a vender o no? ¿No? Un presupuesto pedido, no sé. Más seguro que eso. Algo que diga un informe que diga que la capacidad del equipo está agotado. No, el equipo puede estar reagotado y que después al final no lo vendan. Tener digamos, contacto con la persona que me asegure que me va a comprar ese bien, puede ser. Ustedes se están complicando demasiado la vida. Es más Pero fácil. un anticipo se dijo ya, ¿no? Una factura El pago de ese bien, que me hayan pagado el bien. El valor total, no anticipo, sería. Un anticipo, no, anticipo ya dijimos. La forma más segura y más certera que nosotros tenemos de saber si ese bien se va a vender o no se va a vender es pararnos en los hechos posteriores al cierre. O sea, verificar en hechos posteriores al cierre si se vendió. Entonces, tenemos Para ver 3 si se meses. vendió. Claro. O sea, vos decís, ¿es seguro que este bien se va a vender? Bueno, vas 3 meses después, te fijas, ¿se vendió o no se vendió?
3, a veces hasta 4 meses después tenemos de tiempo, digamos, entre que cierra los estados contables y la fecha de la firma de la auditoría. Entonces, en todo ese periodo nosotros podemos tener la certeza de que se vendió. Si yo tengo el mercado activo, las actas de asamblea, o sea, ya está, ya sé que se vendió. Ya sé el valor por el que se vendió, no necesito buscar en el mercado al cierre a cuánto valía, yo ya sé cuánto se vendió. ¿Sí? Por eso le digo, es más fácil verlos de la parte práctica, desde un hecho concreto, ¿no? de pararnos como auditores y ver cómo haríamos el trabajo en la empresa, que tratar de buscar en todo el tecnicismo, que está bien, o sea que lo tienen que saber, ¿no es cierto? Pero cuando ustedes se paran en los hechos posteriores al cierre, hay muchas cosas que ya se dan por listas, por terminadas. Y fíjense qué pasó acá. Con fecha 26 del 11, les recuerdo, nuestro cierre de ejercicio era 31 de octubre, ¿sí? Con fecha posterior al cierre, o sea, esto ya es hecho posterior al cierre, usted constata la compra de un nuevo equipo por un valor de 3.000, eso es un hecho nuevo, es un hecho del ejercicio siguiente, no me importa. Pero en la misma operación aceptan como parte de pago el equipo anterior por un valor de 500. Entonces, yo tengo asegurada la venta y tengo asegurado el precio por el cual se va a vender. Este precio al que se va a vender constituye mi valor límite. Yo no puedo tener el bien valuado por encima de ese valor si yo ya conozco ese BNR. ¿Sí? Entonces, en función a este valor límite es donde vamos a mirar un poquito ya en el Excel. ¿Qué pasó con este equipo de computación? Bueno, acá simplemente estoy analizando el total de muebles de... ¿Esto era muebles y útiles? No. ¿Muebles y útiles era la cuenta? Así no me... Sí, muebles y útiles. El Sí, equipo de muebles y computación útiles. está. Pero estaba dentro de muebles y útiles, ¿no? Sí, sí. Entonces, la cuenta muebles y útiles dice, según el práctico, que tenía 7.200 valor de origen, una amortización del ejercicio de 1.440, la amortización acumulada de 4.320. Fíjense que yo rehice los cálculos, porque siempre como auditores lo que hacemos es verificar, ¿no es cierto?, de que la empresa haya hecho bien. Entonces, esto dividido 5 años de vida útil, porque dice el práctico tiene 5 años de vida útil, la amortización acumulada hasta este ejercicio incluido, ¿sí? O sea, no es al inicio, sino es al cierre. Vamos a aclararlo si quieren acá. El cierre. ¿Sí? Me da un valor residual, 7.200 menos 4.320, de 2.880. Esto es para el total de la cuenta muebles y útiles. ¿Sí? Pero ahora vamos a apartar solamente el equipo de computación, que es el que está en tela de juicio, ¿sí? Y vamos a ver que su valor de origen era de 1.500, la amortización es 300, 1.500 dividido 5, la amortización acumulada al cierre es 300 por 3 años transcurridos, 900, incluyendo la amortización del ejercicio, lo que me da un valor residual, 1.500, menos 900, me da un valor residual de 600. ¿Sí? Entonces, el valor residual es el que vamos a comparar con el BNR. Qué clarito, no se ve nada. ¿Sí? Comparamos estos dos. Y la diferencia entre el valor residual y el BNR, vamos a hacerlo de esta manera, para que se entienda mejor. Me da un resultado negativo, es decir, una diferencia negativa.
Esa sería la pérdida que dijo hoy al principio. Exactamente, por eso lo puse con signo negativo. Porque Ok. el valor residual en este caso actúa de techo, de límite, ¿sí? De valor recuperable. Yo tengo un bien que está evaluado a 600, pero solamente voy a recuperar por él 500. ¿Y Entonces, en el caso acá, que sea al revés, ahí hay una ganancia? ¿O se toma el valor, el menor valor? bien, una buena pregunta la tuya. Si, suponete que vemos la misma operación, ¿no? Vemos la venta, se vendió y en realidad se va a vender a 800. ¿Sí? Entonces acá, olvídense de los otros cálculos, yo ahora lo deshago. Ahí tendríamos un resultado positivo. ¿Sí? Y ese resultado positivo de 200, dice la norma, que podríamos reconocerlo solamente si la operación está asegurada. ¿Sí? Y en este caso, ¿podemos decir que la operación está asegurada? No, No. Al cierre no, pero en hechos posteriores al cierre sí. Claro. Ahí pero eso sí. va a ser resultado del próximo ejercicio, ¿o no? Bien. Para determinar eso, para determinar de cuándo es el resultado, hay que ir un poco al análisis de la operación. ¿Sí? De la operación, en qué momento la empresa realiza la operación, comienza la operación y concreta la operación. En este caso, así como está planteado, es resultado del ejercicio siguiente, porque es la compra de uno nuevo y le dan algo, vamos a decir, le dan como parte de pago, le aceptan la computadora anterior. ¿Sí? O sea, acá no hay un compromiso con otra empresa que ya se haya formalizado al cierre del ejercicio, que yo pueda decir, bueno, el resultado corresponde al ejercicio que está cerrado. Acá en este caso el resultado corresponde al ejercicio nuevo, es un hecho nuevo. ¿Sí? Entonces, Pero profe, el ejercicio siguiente se registra una compra de reemplazo, ¿sería? sí, eso ya en el ejercicio siguiente. Entonces ahí sí vas a tener un resultado positivo por la venta de ese bien de uso. En el caso de los 200 que ya borré, ¿no? Pero en este caso, este 500 configura un valor límite. Me hace de techo. Me dice, no podés evaluar un bien por encima de su valor recuperable. ¿Cuánto es lo que puedes recuperar por ese bien? 500. Ya lo sabemos. Entonces, si solamente vamos a recuperar 500, no podemos dejarlo evaluado a 100. ¿Sí? ¿Se entendió la explicación? En la pérdida hacemos el ajuste en el ejercicio, y si es ganancia, como la operación se hizo en el ejercicio siguiente, recién va en el ejercicio siguiente, la ganancia. Cuando es ganancia, vos tenés que investigar en la operación, si la operación corresponde al ejercicio que está cerrando o si la operación corresponde al ejercicio siguiente. En este caso corresponde al ejercicio siguiente, por En eso este se caso, registra el ejercicio siguiente, si no sería exacto, también en el ejercicio. exactamente. ¿Sí? Si vos tuvieras, por ejemplo, si el práctico te dijera que por este bien se decidió la venta del bien de uso y se recibió un anticipo que congela precio, ¿sí? O que hay un contrato por el cual se asegura la venta, entonces vos decís, bueno, el esfuerzo de venta ya está realizado en este ejercicio, por más de que se termine de concretar en el otro. Y es ahí donde reconoces la ganancia en este ejercicio. Pero acá yo no tengo ninguna del ejercicio, todo va a hacer referencia por hechos posteriores al cierre. Exactamente. O sea que si en este caso el resultado acá hubiera sido positivo, como les puse recién, ¿sí? Si el resultado fuera positivo, no lo contabilizamos en este ejercicio, se contabilizaría en el ejercicio siguiente, como está planteado este práctico. ¿Sí? Porque no hay indicio de que haya ninguna operación de venta en este ejercicio, solamente la decisión de la empresa de reemplazar. ¿Sí? Bueno, entonces, en función de esto, hacemos el asiento de ajuste. Resultado por tenencia a muebles y útiles por 100. Y en función a este ajuste,
que me modifica la cuenta muebles y útiles en 100, ¿sí? Tengo que ajustar la amortización del ejercicio, porque la amortización del ejercicio de este bien fue de 300. ¿Sí? Esta amortización de 300, yo la tengo que modificar y recalcular en función a esta diferencia, ¿sí? O sea, hago esta diferencia, la divido por 5, y en lugar de amortizar 300, tendríamos que haber amortizado 280 en este ejercicio. Entonces, como es en más lo que amortizó la empresa, lo que hacemos es un asiento de inversa o de reversa, ¿sí? Amortización acumulada, muebles y útiles, a amortización por esa diferencia. Es decir, toda vez que ustedes corrijan un saldo de un bien, en este caso un bien de uso, toda vez que ustedes corrijan un saldo, tienen que corregir la amortización acumulada del ejercicio por el cual corrigieron. Bueno, se me fue un poco la hora, pero les quiero mostrar el anexo, en todo caso después lo terminan de hacer solos. Tenemos, porque el práctico pedía el anexo, ¿no es cierto? Tenemos el valor de origen del edificio, ¿sí? Si recuerdan, este es el caso de la clase pasada, valor de origen del edificio. Estas altas y bajas reflejan el revalúo técnico que habíamos hecho, ¿sí? Yo tomé el método B para hacer el cuadro, ¿sí? Porque habíamos hecho el A y el B, yo dije, bueno, voy a hacer el anexo con el B, ¿sí? Fíjense que está dividido, antes estaba todo junto, ahora lo pusimos ya separado, edificios y terrenos, las altas correspondientes a cada uno de ellos, el valor acumulado al cierre, que si sumamos estos dos nos da los 160.000, que era el valor del revalúo técnico, la amortización acumulada al inicio era 3.800, pero luego la anulamos, ¿se acuerdan que nos quedaba la amortización acumulada en 0? ¿Sí? Por eso es 3.800 y luego 3.800 negativo, y la amortización del ejercicio está en relación al nuevo valor, ¿sí? O sea, este nuevo valor dividido la vida útil que nos habían asignado, que nos habían modificado la vida útil. Esta amortización del ejercicio ya la habíamos hecho en el asiento. Habíamos ajustado acá la amortización acumulada, ¿se acuerdan? Estaba acá. Esta era la amortización acumulada, como la empresa había hecho 3.200, ajustamos en 129. Pero en definitiva, la amortización del ejercicio es esta, 3.070,71. Esta es la amortización del ejercicio, la amortización acumulada del cierre es esa sola, porque no tenía más, y el valor residual, por diferencia entre valor al cierre y la amortización acumulada al cierre. Esto es un anexo, ¿sí? Donde tenemos valor de origen, altas, bajas o modificación del ejercicio, valor al cierre. Esta es la parte patrimonial y esta es la parte de la regularizadora. Amortización acumulada al inicio, altas, bajas, la amortización del ejercicio y la amortización acumulada al cierre. Y luego me da un valor residual, que es el que va a ir a parar en definitiva al estado de situación patrimonial. Bueno, con maquinarias teníamos un valor de origen de 45.000, al inicio, no se modificó, queda 45.000 al cierre. Teníamos una amortización acumulada al inicio de 9.000, ¿sí? Luego modificamos la amortización del ejercicio, de 4.500 que estaba, la modificamos a 3.600, y nos queda una amortización acumulada por la sumatoria de 9.000 más 3.600 de 12.600, y el valor residual por la diferencia. Luego, rodados, fíjense que no tiene saldo al inicio porque dice que se adquirió en este ejercicio, entonces va en este ejercicio por el valor de alta que modificamos, ¿sí? La empresa, recuerden que tenía 12.600 y nosotros modificamos a este valor al cierre es el mismo, ¿sí? Y luego la nueva amortización acumulada, perdón, la nueva amortización del ejercicio que me da igual a la amortización acumulada. Esto no tiene nada que ver. Y luego el valor residual por diferencia entre el valor del cierre menos la amortización acumulada. Y por último, ahora el caso de muebles y útiles, donde teníamos 7.200 al inicio, ¿sí? Acá,
¿se acuerdan? Luego hicimos esta modificación, este ajuste por menos 100, y nos queda al inicio 7100, al cierre, perdón, 7100. La amortización acumulada al inicio era de 1800. No estoy tan segura de ese valor. No, este está mal. Ah, por 2. ¿Cuál es? A ver, ¿dónde está? 900. Sí, era 900 por año. Ese es solo del... Sí, ahí está mal, sí. Es esta. La amortización del ejercicio por 2. Esta es la amortización acumulada al inicio. Altas, bajas es este ajuste. La amortización del ejercicio tampoco es esta. Esta, a ver. No, esta es solamente la de... Tendría que haber hecho el mayor acá. Bueno, la voy a hacer rápidamente. Teníamos la amortización del ejercicio total menos esta. Sí, menos 20. 1420. Esta es la amortización del ejercicio. Y la amortización acumulada al cierre, está ahí, la del inicio más la del ejercicio. Y el valor residual por diferencia entre valor al cierre y la amortización acumulada al cierre. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Creo que la amortización acumulada al inicio era 4.320 o no. Ah, no. Está bien, está bien. Yo Por el no otro. tengo el Word, a ver, mirar No, un no. poquito el Word. Yo hice el cálculo directamente. No, está bien, profe. Yo me fijé mal. No, porque al cierre decía 2880. Sí. No, perdón. La amortización acumulada al cierre era 4.320. 4.320 ya es por 3 años. Profe, ¿puede ir al principio de la parte de edificios y terrenos y eso, por favor, un segundo? Acá, donde hicimos el revalúo. ¿Qué querés ver de ahí? Porque por ahí... A ver si venía bien. Que ya está, gracias, profe. Bueno. Esta al inicio, me quedé con la pregunta de Santiago, pero yo la tomé de acá, mira, amortización del ejercicio, esta es por año. La hice por 2 años para calcularla al inicio. Sí, está bien. Igual lo tiene ahí copiado abajo, valor residual. Ahí en ese mismo cuadrito abajo. Sí, acá. Sí, yo me Y fijé mal ahora en para el cuadrito. la del ejercicio hice esta misma y le resté el ajuste nada más. Sí, se entiende. Bueno. ¿Puedo dejar de compartir o están copiando todavía? Deme un segundo. ¿Cómo más? Por favor. Ay, perdón. Profe, Profe, está está silenciado. silenciado.
Perdón. Que les decía nomás que hoy teníamos una sola hora, así que dejamos la clase aquí, ¿sí? Hola, Barbarita. Hola, Barbarita. ¿Cómo se llama? Alfonsina. Hola. Hola, hola, Alfonsina. Qué hermosa que es. Hola. Hola, Alfonsina. No me veo toda la tarde. Bueno, chicos, Facu, vos después te encargás entonces de subir la clase. Sí, sí, yo me encargo. Bueno. Cualquier duda, consulta, entonces ya saben cómo hacer. Nos vemos el lunes. Luego, Hasta profe. luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe.